Mario ha sido un icono de los videojuegos por décadas, apareciendo en incontables juegos. Incluso hoy en día, no pasa un año sin que salga un juego de Mario. Incluye juegos como Mario Kart y Smash Bros. Los fans recordarán que hubo una época. No salió ningún juego verdadero de Mario. Sí, de 1997 a 2005. Solo hubo un juego de Mario que se publicó, Super Mario Sunshine. Tras su lanzamiento, Super Mario 128 generó entusiasmo entre los fans. No se dio ninguna información concreta sobre el juego. Luego, finalmente, el creador de la serie, Shigeru Miyamoto, declaró que solo se trataba de una serie de conceptos que probaron y no de un juego real. Super Mario 128 fue gradualmente olvidado, mientras nuevos juegos de Mario eran lanzados. Es importante mencionar que cuando se lanzó Mario Sunshine, Nintendo tenía dificultades para vender sus consolas. Nintendo 64 y GameCube no lograron el éxito financiero de Nintendo Entertainment System o Super Nintendo, ni siquiera posteriormente con la Wii. Para una empresa tan orgullosa que solo depende de la venta de videojuegos para obtener ganancias. La situación era incómoda y los altos ejecutivos se sentían molestos de que este fracaso se viera como un fracaso personal. Nintendo comenzó a trabajar en una secuela de Super Mario 64, lanzado en 1996, poco después del lanzamiento del juego. Pero a finales de los 90 fue evidente que Nintendo no estaba ganando la guerra de las consolas. La secuela de Super Mario 64 fue revisada en su totalidad, ya que la empresa nipona consideró que las mejoras no impresionaban lo suficiente ante los juegos de la competencia. Al ver los juegos más realistas y violentos que salían en la PlayStation de Sony, Nintendo consideró hacer de Mario un juego que se ajustara más a lo que el público quería. En esa época hubo muchos conflictos internos para decidir hasta dónde debían llegar estas nuevas resoluciones. La única pista que se reveló al público fue un comentario de Miyamoto, quien decía que Mario y Luigi debían actuar de manera más adulta. En los juegos que saldrán para la GameCube, el nuevo proyecto de Mario se dividió en dos juegos, Luigi Mansion, que refleja el lado más oscuro que algunos empleados querían, y Super Mario Sunshine, que tomó una dirección completamente opuesta. Ambos juegos salieron un año después de la GameCube. Nintendo se sintió aliviado al ver que su nueva consola y juego de Mario les permitirían recuperar su gloria pasada. Pero todos los que saben de videojuegos saben que realmente no fue así. La GameCube tuvo peores resultados que la Nintendo 64 y el mercado de los videojuegos se volvió más violento y realista. Durante este periodo, la etapa oscura de Nintendo se intensificó y el proyecto para un Mario más oscuro volvió a mencionarse. El juego se llama Super Mario 128. Realmente no se sabe qué pasó en ese periodo, pero como todos sabemos, ningún juego con ese nombre fue publicado en ninguna plataforma de Nintendo. La fuente que reveló los problemas de Nintendo durante los últimos días del 64 se negó a hablar sobre lo ocurrido cuando la GameCube fracasó. Pero esa misma fuente publicó recientemente un prototipo de Super Mario 128 que podía jugarse en línea en el Wii Homebrew Channel. Comparto mi experiencia personal tras probar el juego en mi Wii. El juego era claramente una versión beta. La pantalla del título mostraba el texto en blanco, Super Mario 128, sobre un fondo negro. No había menú de opciones ni selección de archivos para guardar. Tras la pantalla de título, el juego iniciaba de inmediato. Se escuchaba la risa de Bowser, la misma que en Super Mario 64, en bucle y de fondo, mientras un cuadro de diálogo mostraba el siguiente mensaje: Mario, he robado a la princesa Peach, y ella no vivirá lo suficiente para ver salir el sol, a menos que tomes su lugar. Sabes qué hacer y a dónde ir. No intentes detenerme, a menos que quieras acelerar su muerte. El juego se veía más oscuro. Tras cerrar el diálogo, inició la fase de juego. Lo primero que noté fue el diseño de Mario. Su cuerpo era detallado como en Super Mario Galaxy, aunque con proporciones más realistas, pero su cabeza estaba modelada como en Super Mario 64. Claramente su diseño no estaba terminado, y lo mismo pasaba con el resto del mapa. Había plataformas suspendidas en el aire, en un cielo azul perfecto, con algunas nubes distantes. Las nubes se veían más realistas que en los viejos juegos de Mario. Visualmente, era bastante impactante de todas formas. No había música ni voces, pero sí había efectos de sonido y gruñidos. Los saltos de Mario parecían más realistas y menos exagerados que en otros juegos de la serie. Por ende, saltaba con menor altura y precisión que en Mario 64, por ejemplo. Los diversos saltos típicos de los juegos Mario 3D no estaban presentes esta vez. Continué explorando el nivel sin encontrar nada destacable sobre la jugabilidad. Los enemigos aún no habían sido añadidos.
Así que solo estuve saltando de plataforma en plataforma, nada demasiado complicado. Mientras avanzaba en el nivel, noté que los gráficos cambiaban gradualmente. El cielo se volvía cada vez más nublado, hasta estar totalmente cubierto. Y luego empezaron a oscurecerse hasta volverse completamente negros. Después de eso, empezó a llover. Llegué a una pequeña plataforma con un sapo similar a los de Super Mario Galaxy encima. Cuando salté a su plataforma, apareció un cuadro de diálogo. Ya no te queremos, Mario. No tienes nada que hacer aquí. Solo dale a Bowser lo que quiere y muere. Al desaparecer el diálogo, perdí el control de Mario. Mario se quedó inmóvil por un momento, se dio la vuelta y se cayó de la plataforma. Su cuerpo se veía totalmente desarticulado al caer. También pude ver que había una ciudad moderna y realista justo debajo del cielo. Los edificios parecían descuidados, pero había gente en la calle. Y luego, Mario cayó al suelo con un estruendo particularmente realista. Pero no explotó, ni mostró signos visibles de heridas. Simplemente se quedó ahí tirado. La gente del pueblo siguió caminando junto a él, ignorándolo, aunque me pareció que varios le lanzaban miradas frías y molestas. Eso continuó durante varios minutos, y después de un tiempo, la gente dejó de aparecer. Mario se levantó y recuperé el control. Ya no podía saltar y caminaba muy despacio, cojeando. Los edificios de la ciudad no parecían ser interactivos, así que seguí caminando por la calle durante un buen rato. Y finalmente encontré una casita que no parecía estar en su lugar entre los enormes edificios. Cuando me acerqué a la puerta, Mario la abrió automáticamente. La pantalla se volvió blanca y apareció un texto negro. Decía, La Casa de los Recuerdos. Creo que ese era el título del nivel. Presioné un botón y Mario reapareció. Ahora estaba dentro de la casa. Todo parecía enorme para Mario, como si él fuera un niño diminuto, aunque en realidad no era gigantesco. La casa estaba repleta de objetos comunes, cubiertos de polvo, y otras señales de negligencia. No había nadie en el primer piso, solo lámparas rotas y comida en descomposición. Encontré una puerta que llevaba al sótano. En el sótano encontré un sofá en mal estado y una televisión que no funcionaba. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que estaba sobre el sofá. Había dos esqueletos que parecían ser de niños. Debido a las malas proporciones de la casa, los esqueletos eran más grandes que Mario. Todo esto comenzó a perturbarme mucho. ¿Cómo es posible que un juego tan perturbador esté tan avanzado en desarrollo? Me acerqué a los esqueletos y presioné algunos botones para intentar interactuar con ellos, pero no pasó nada. Estaba a punto de intentar otra cosa cuando casi me da un infarto por un fuerte estruendo que escuché en el juego. Lo que parecía ser Bowser había saltado rompiendo el suelo y apareció justo frente a Mario. Cuando digo parecía, es porque la cosa que apareció no se parecía en nada al Bowser de siempre. El monstruo reptiliano que apareció tenía los colores marrón, amarillo y verde de Bowser. Pero esta versión parecía mucho más realista y aterradora que las anteriores. Tampoco las proporciones se parecían a las de Bowser. Sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos en comparación con su cuerpo y terminaban en garras afiladas como navajas. El caparazón del monstruo no daba la impresión de tener picos pegados, sino que parecían formar parte natural del caparazón y tenían el mismo color. Tenía unos ojos pequeños de un negro intenso y una boca llena de dientes afilados que ocupaban buena parte de su rostro. Mario estaba aterrado por esa cosa. Entonces apareció un cuadro de diálogo. Me hiciste esperar mucho, Mario. Pronto comeré carne. ¿Piensas rendirte o tiene que morir Peach? Todavía no había recuperado el control y Mario se quedó ahí temblando durante varios segundos antes de asentir con la cabeza. Bowser entonces habló con Mario con sus largas garras. No había sangre, pero estaba claro. La animación y los efectos de sonido dejaban claro que las garras de Bowser habían atravesado el cuerpo de Mario. En un solo movimiento, Bowser acercó a Mario a su rostro y le arrancó la cabeza. Una vez más, no había sangre en el cuello de Mario, pero los sonidos estaban ahí. La pantalla se puso negra y apareció un texto blanco, el hogar eterno de Mario. De nuevo, el personaje de Mario apareció completo y el nivel comenzó. Mario era lo único visible en la pantalla, aparte del fondo negro. Flotaba como si estuviera en el espacio. Podía controlarlo un poco, pero era como si solo decidiera más o menos hacia dónde caería Mario. Mientras él derivaba sin rumbo, se empezaron a oír voces.
Eran voces profundas que se escuchaban con eco y le decían a Mario que él no servía para nada, que el mundo ya no lo necesitaba y que todos serían más felices cuando él estuviera muerto. También se oían llantos agudos. Supongo que eran los llantos de Mario. Eso realmente me perturbó y casi lloro. No entendía por qué, pero me afectaba especialmente. Las voces y los llantos continuaron durante varios minutos antes de que notara algo gris a lo lejos. Avancé en esa dirección y me tomó mucho tiempo llegar hasta ahí. Cuando estuve lo suficientemente cerca, por fin vi lo que era. Una lápida. Era sencilla, con grietas en varios lugares. Y al acercarme un poco más, vi lo que estaba escrito encima. Apagué el juego de inmediato tras leer el mensaje. Definitivamente ya no volveré a probar versiones beta. En la tumba solo estaba escrita una palabra: inocencia.